tenemos que hablar de lo que pasa en Madrid, tenemos que hablar de lo que ha pasado en el Congreso. Y del otro lado del Zoom tenemos el placer de tener nada más y nada menos que Antonio González Terol, diputado nacional por el Partido Popular y una de las personas en este momento encargadas de la política territorial y local en Génova. Le vamos a preguntar sobre lo que está pasando en Madrid y cómo ha visto la reunión con Pedro Sánchez. Pero bueno, don Antonio, muy buenos días, gracias. Primero felicitarle porque usted ha pilotado la rebelión de los alcaldes que tumbó el decreto del gobierno sobre el uso estatal de los remanentes locales y ha conseguido que esos ahorros se quedasen en la caja de los ayuntamientos. Fue una gran... No se ha hablado mucho porque ya sabemos los medios por dónde van, pero eso ha sido una derrota histórica de este gobierno. Es una derrota parlamentaria histórica que le ha infligido el Partido Popular con Pablo Casado a la cabeza y que a mí me ha tocado como vicesecretario de la materia pues coordinar. Esto nació de como casi todo lo que hace este gobierno, de un rumor, de un mal rumor allá por el mes de febrero, donde la ministra deslizó en una reunión con consejeros autonómicos que había 15.000 milloncejos de euros por ahí que tenían los ayuntamientos y que a lo mejor había que captarlos para darle liquidez a la Administración General del Estado. Luego ellos han negado que necesiten el dinero de los ayuntamientos, pero las cifras, como por ejemplo el déficit, como sabes, con el que vamos a cerrar este año, que puede alcanzar los 123.000 millones de euros y que el año que viene, según el Banco de España, puede alcanzar los 82.000 millones de euros, pues dejan en evidencia las palabras de la ministra. Querían robar los ahorros de los ayuntamientos para hacer su hoja de ruta. Y ahí el Partido Popular ha encabezado una rebelión, no solo de los alcaldes del PP, sino de muchas otras formaciones políticas que han demostrado que el municipalismo ha sido capaz de unir pues, a partidos tan distintos como Compromís, Junts per Catalunya, PNV o el Partido Popular. Antonio, quería preguntarle también por la puesta en escena que hemos visto que que montó Pedro Sánchez con la ayuda, por supuesto, inestimable de su jefe de gabinete con Iván Redondo sobre llegar a Sol y precisamente en plan Salvador para rescatar a Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo habéis visto eso desde Génova, desde su escaño en el Congreso? Y si cree que realmente los madrileños creen que Sánchez es capaz de salvarles viniendo con una mochila de nada más y nada menos que 50.000 muertos por coronavirus. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez quiere blanquear su imagen. Él dice que estábamos en la Champions League, la lucha contra el COVID, y estamos en la Champions League del desastre. 53.000 muertos encima de la mesa, por tanto 53.000 familias rotas, a las cuales tenemos que honrar todos los días, centenares, miles de sanitarios contagiados, teniendo la tasa mayor, el 22% de todos los sanitarios infectados en el mundo están en España, por la dejación de funciones del mando único, y en este caso del Ministerio de Sanidad, que ha estado ausente en la compra del material necesario, de las EPIs necesarias para poder protegerles. El mayor número de muertos por cada 1.000 habitantes y la ocultación constante de la información, no solamente a la oposición cerrando el Congreso. Ya sabéis que ahora Sánchez ha puesto de moda una nueva frase. Antes era la película Cerrar el Congreso, ahora se llama Huyendo del Congreso. Se ha ido a Bruselas para no contestar. Primero cierra el Congreso y cuando no le funciona cerrar el Congreso directamente no asiste. Pero por incomparecencia parece que ha querido blanquear su imagen. Después del abandono, después de tener la vergüenza de decir que habíamos vencido al virus y haber visto cómo los rebrotes iban surgiendo en distintas comunidades autónomas, después de que 9 de las 10 regiones europeas donde peor se está gestionando el COVID están en España, viene y hace una oleada de ataques contra la presidenta de la Comunidad de Madrid para a continuación venir a Puerta del Sol a intentar blanquear su imagen y decir que es el salvador de la patria. Tú decías antes muy bien que yo soy diputado por Madrid. A la gente se le olvida que Pedro Sánchez también lo es. Y la pregunta es, ¿dónde ha estado Pedro Sánchez durante la pandemia? ¿Tú lo has visto visitando un hospital de Madrid, o un centro de salud, o un centro de mayores, o alguno de los distintos dispositivos que ha puesto en marcha la Comunidad o el Ayuntamiento de Madrid? Y la respuesta es que no. La respuesta es que mucha reunión telemática vacía de contenido, con ese aló presidente a la nación de todos los sábados, con esa voz de corderito degollado para que pareciese que nada es culpa suya,
cuando la culpa es solo de aquel que quiso ejercer el mando único con un estado de alarma del cual abusó sistemáticamente llegado a determinado momento? Y la respuesta, ¿cómo lo vemos desde Génova? Es que supongo que fue a decirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid que por fin va a cumplir con su función, que es la de ejercer desde el Ejecutivo la labor de coordinar la respuesta del Gobierno frente a la pandemia, que es una competencia exclusiva por ley del Gobierno de la Nación, no de las comunidades autónomas. En caso de que la izquierda, bueno, en caso no, ya está pasándole, mientras Sánchez ponía su mejor cara, su cara más inocente frente a Isabel Díaz Ayuso, en el PSOE se estaban montando toda la agitación para incendiar las calles, porque se están en este momento frotando las manos, viendo la posibilidad de asaltar ese fortín que se les resiste desde hace más de 20 años. Hay posibilidades, ha habido informaciones diciendo que Isabel Díaz Ayuso había pedido adelantar elecciones y que Génova le había dicho que no era el momento. ¿En este momento eso está sobre la mesa? Dos cuestiones has puesto sobre la mesa. Lo primero, el doble juego del Partido Socialista. Y esto hay que denunciarlo, del Partido Socialista y de su socio de gobierno. Esto es un gobierno de coalición, por tanto se supone que la voz y la acción política debería ser única. Cuando uno va a Puerta del Sol, supuestamente a firmar una paz, porque ellos piensan en ese término de paz, que esto es una guerra, cuando la guerra solo la han puesto ellos sobre la mesa, atacando constantemente a la Comunidad de Madrid por hacer su trabajo y salvar miles de vidas. Hay que recordar que gracias a los 12 hospitales y a los más de 100 centros de salud que se han construido durante los gobiernos del Partido Popular en los últimos 15 años, se ha podido dar una respuesta certera a el COVID-19 en Madrid, o por haber puesto en marcha el hospital del IFEMA, o por estar al 40% de la construcción en el hospital de pandemias que verá la luz en unos cuantos meses, que es una iniciativa del gobierno de la Comunidad de Madrid, no una respuesta de... Por tanto, mientras que él iba allí, se unía a las manifestaciones que generaban Podemos, a las que ya había dicho el delegado del gobierno, que además es el secretario general del Partido Socialista en Madrid, que estaba en Puerta del Sol acompañando al presidente del gobierno a su reunión con Isabel Díaz Ayuso, estaba llamando al Partido Socialista a manifestarse en las calles contra el gobierno. Es decir, aquellos que tienen a sus espaldas 53.000 fallecidos llamaban a la algarada por rebrotes cuya responsabilidad de gestión son exclusivamente del gobierno de la nación. Por tanto, a tu primera cuestión, guante blanco por un lado y látigo por otro. Esta es la doble manera de funcionar. De la misma manera que hemos visto a Juan Carlos Monedero en la algarada a la puerta de la Asamblea de Madrid y luego de mariscada en uno de los mejores restaurantes de Madrid. Es esa dicotomía, esa hipocresía de la gauche divine, de la izquierda, que presume de estar con el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, pues no lo dirá por el publireportaje que se ha hecho, que se ha marcado la ministra de Igualdad, ¿no? En Vanity Fair. Bueno, eso ya, encima vemos cómo uno salta de decir que no va a cobrar más que 3 veces el salario mínimo interprofesional para luego pasar a hacerse fotografías con una de las más reconocidas revistas de glamour, si se quiere, que puede haber en el panorama del papel couché, ¿no? De español. Y por tanto, bueno, en fin, yo llamo a la coherencia de aquellos que venían a defender al pueblo, a la base, al proletariado, contra aquellos que queríamos vivir en chalets. De guindos, como de guindos, exacto, por ejemplo. Exacto, como de guindos. Hay algunos que ahora ya han alcanzado el grado de marqués, en este caso de Galapagar, marqués y marquesa, rodeados de una parcela, 700 metros cuadrados de casa, con piscina, en fin, y por cierto, con más de 20 guardias civiles a los cuales desprecian todos los días y que protegen, dan seguridad al vicepresidente del gobierno, que probablemente pues no merece, pero obviamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplen con su deber, como siempre, y están por encima de las circunstancias políticas. Y el segundo tema que me preguntabas, que era sobre un posible adelanto electoral. Yo creo que esto ha sido algo que ha llenado periódicos, pero que no ha estado en la agenda política. Se contempla un gobierno de coalición que está funcionando. De hecho, cualquier rumor de moción de censura que las ha habido, y además el Partido Socialista las ha alimentado, han sido ya más que atajadas, tanto por Inés Arrimadas como por el vicepresidente del Gobierno Autonómico en la Comunidad de Madrid, que han dicho que ni se les ve ni se les espera en una moción de censura. Por tanto, no está en el escenario político y nosotros seguimos trabajando con coherencia
para lo que le importa a los madrileños. Hace una cosa de 15 días, dijo usted en una entrevista, con estos compañeros de viaje, el cruce de mensajes que veremos en las próximas semanas tendrá que ver con lo territorial y lo político. Y no lo económico, que es lo que importa a los ciudadanos. Vista la sesión del Congreso de ayer, la verdad que ha acertado de pleno. Es decir, ayer se habló de la organización territorial, ayer se habló de indultar a los golpistas, y eso es lo que hoy está. Ya ni se habla, por supuesto, y de la economía. Bueno, ellos están, dicen, ¿qué pasa con la economía? ¿No? Como si aquí no se enteran de las caídas del PIB, no se enteran de que la gente no cobra los ERTE, no se enteran de que la gente no cobra ese gran ingreso mínimo vital. Por lo tanto, indultos. ¿Estamos ante un acto de rendición del Estado en favor de los que odian España? Habría que cambiarle el título los presupuestos generales del Estado por presupuestos del Estado. Le ha quedado muy bien. ¿Por qué? Porque es más evidente. Al final estamos viendo cómo se inicia la tramitación de los indultos, no de los políticos presos como venden los independentistas, pero mejor dicho, no como los presos políticos que venden los independentistas, sino como los políticos presos por haber intentado dar un golpe de Estado, que han sido condenados en firme por el Tribunal Supremo. Por tanto, tanto el movimiento de los indultos como el de la reforma del delito de sedición y rebelión para que se reduzcan los años de pena son movimientos para conseguir, rindiendo el Estado de Derecho y superando desde el Ejecutivo y el Legislativo al Poder Judicial, a las decisiones del Poder Judicial, pactar el voto de Esquerra Republicana para los presupuestos generales del Estado. Pero, ¿vamos a ver indultos o es solamente un gesto de decir, oiga, yo tengo, dice el ministro, yo tengo la obligación de tramitarlos? Y legalmente tiene razón. Ahora, finalmente, ¿vosotros creéis que los vamos a ver o solamente es otra puesta en escena de Pedro Sánchez para contentar a sus siniestros socios? Nosotros dijimos que creíamos que llegaríamos a este punto, sí, de hablar de indultos, y el gobierno dijo que no. Sí. El gobierno dijo que nunca pactaría con Esquerra Republicana. El gobierno dijo que nunca pactaría con Podemos para formar un gobierno. Y todas las veces que nosotros hemos dicho que la única verdad de la izquierda es que siempre miente, han quedado constatadas con el movimiento de ayer. Ayer claramente el ministro de Justicia habló de la tramitación de indultos. ¿Que lleguen a ejecutarse esos indultos? Bueno, yo creo que si el precio del presupuesto general del Estado es el indulto, lo harán. De la misma manera que si el precio de pactar una abstención de Bildu para que el presidente del gobierno pudiese serlo, recordemos que Sánchez salió con 167 sí, 165 noes y la abstención de Bildu, que si hubiera sido un no, no sería presidente del gobierno. ¿Y qué tenemos? Acercamientos de los presos de ETA, además de los más sanguinarios, acercamientos de los presos de ETA. Y ahora estamos hablando de indultos a los políticos golpistas. Por tanto, todos los movimientos son de superar todas las líneas rojas que un partido socialista moderado, como el que ha tenido este país con Felipe González, nunca habría superado. Y que, sin embargo, Pedro Sánchez pues, ha superado la frase de que el fin justifica los medios. Usted ha dicho que Sánchez es el peor presidente de la historia de la democracia. Eso ya es bastante, porque superar a Zapatero tiene tela. Un Zapatero que negoció con la ETA y que dejó España con 5 millones de parados. Pero incluso ustedes ven que todavía Sánchez puede ser incluso más peligroso. Zapatero logró ese resultado en 7 años. Pedro Sánchez lleva 2 años de presidente del gobierno y las previsiones del Banco de España son terminar el año con una tasa de desempleo cercana al 22%, una caída del PIB cercana a 13 puntos, una deuda sobre PIB cercana al 118% en el año 21 y al 128% en el año 22. Créame, nunca nadie ha hecho tanto daño a la economía española en tan poco tiempo, ni siquiera Zapatero, ni siquiera Zapatero. Y créame que la situación que heredó Pedro Sánchez de Mariano Rajoy era una situación económica envidiable, con el déficit público contenido, con la deuda contenida en el entorno del 100% del PIB, pero contenida, con una tasa de desempleo cercana al 14%. Oye, es que en cuestión de 8 meses nos lleva, según el Banco de España, son previsiones del Banco de España, a caídas de hasta 13,6 puntos del PIB y hasta un 22% de tasa de desempleo. Eso significa
que se van a la calle 1.600.000 personas en cuestión de meses, más los 3.800.000 que ya teníamos. Es decir, vamos hacia una crisis social sin precedentes y con un sector que no se vio tan afectado en la crisis del 2008 como es el sector turístico, tocado de muerte por las malas decisiones de un gobierno que, lejos de dar seguridad a cualquier turista que quiera visitar España, provoca declaraciones abiertas de muchos líderes europeos diciendo que España es mejor que no se pise. Quiero preguntarle por Arrimadas, porque, claro, sobre la tramitación de los indultos a los golpistas catalanes ha guardado silencio. Ha salido Rivera ahora, en entrevista con Carlos Herrera, a decir que, advertirle que tenga cuidado, que Sánchez no es de fiar. Incluso ha revelado que Pedro Sánchez le dijo, antes del adelanto electoral, que su intención ya era pactar con Podemos. La verdad que da muchísimo miedo, pero sobre todo la deriva de Ciudadanos, la deriva de Arrimadas, es también otro de los grandes arcanos que estamos viendo en la política en este momento. Bueno, yo tampoco puedo hacer un posicionamiento político sobre cuáles son los aspectos o los movimientos que hace otro partido. Nosotros tenemos acuerdos que funcionan, razonables, en 4 comunidades autónomas, en varios ayuntamientos con Ciudadanos, y son acuerdos de gobierno estables, razonables, donde estamos encontrando socios, tienen su propio programa electoral, pero que ha sido conjugado con los programas electorales del Partido Popular y están dando buenos resultados. Su relación con el Partido Socialista la tiene que explicar propio Ciudadanos. Yo he leído hoy en algún diario que dice que Arrimadas ha mostrado su sorpresa, incluso su indignación por los indultos o por la tramitación de los indultos, pero que pese a todo continúa tendiendo la mano al presidente del gobierno para pactar unos presupuestos. El Partido Popular, sabes bien, ha propuesto hasta 10 pactos de Estado al presidente del gobierno. El problema es que yo creo que el presidente del gobierno es el que ha decidido que sus socios de investidura van a ser definitivamente sus socios de presupuestos y probablemente la muleta final, por si acaso algo le falla, terminaría siendo Ciudadanos. Pero es evidente que un partido como Ciudadanos, yo me niego a pensar que esté de acuerdo con la política de indultos o incluso con la modificación del delito de rebelión que está poniendo en marcha el Partido Socialista. Yo tengo claro que como ellos han sido capaces de engañar a sus propios socios de Podemos, a Esquerra Republicana, al PDeCAT, al PNV, sin duda alguna estoy seguro que va a engañar a Ciudadanos. Y mi consejo, más personal que político, sería que no se fíen de Pedro. Que no se fíe. Pues Antonio González Terol, diputado por Madrid en el Congreso Nacional y vicesecretario de Política Territorial del PP. Gracias por estar con nosotros en una mañana que sabemos que era muy complicada. Muchísimas gracias a vosotros y un placer como siempre.